Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir una vez más a nuestro compañero Álvaro Carballo, que viene siempre con buenas recomendaciones literarias y un adelanto de lo que se podrá ver el próximo lunes en Historias Propias. ¿Cómo andas, Álvaro? Muy bien, muy bien. Viendo cómo Alejo amagaba. Iba a aplaudir. Y pensé si le iba a dar la vergüenza propia para llegar a hacer eso. No le vamos a contar lo que estábamos hablando en la tanda, porque bueno, tiene que ver con el oficio del entrevistador, digamos, ¿no? Sí. Sí, cosas que a veces pasan. ¿Cómo hay cosas que son tentadoras cuando uno está preparando una entrevista, que es tratar de conseguir ese datito ínfimo, pero que permite después desarrollar parte de charla? O que va a sorprender al entrevistado, claro, porque no se va a imaginar que vos justo te vas a y sobre todo cuando es eso. gente muy entrevistada, ¿no? Que agarras y decís, ¿por dónde lo sorprendo? Porque también la persona entrevistada pasa a tener un ejercicio de entrevistado, y en muchos casos, una vuelta Laura Canoura me lo enseñó, me decía cómo ella en algunos casos manejaba las entrevistas. Y es buenísimo, claro, también cuántos miles de entrevistas tiene encima. Sí, claro. Entonces tiene un oficio que hace que sepa. Ahora, de la misma manera que decía cómo las manejaba, también cuando aparecía algo que ella notaba que había un pienso y algo que la sorprendía, decía, confío en vos, y te seguía. Exacto, ¿no? Está buenísimo. También lo sacás un poco del cassette. Claro, ¿no? y agarran y dicen, bueno, mira vos, si encontró este dato tan raro, vamos a confiar. Vamos a confiar, exactamente. ¿No? Bueno, hoy tenés un libro distinto a lo que habitualmente traes. Exacto, no es literatura, es muy particular. Se llama Las Chilcas, con la lupa en las Chilcas. Este libro surge de encontrar algo muy particular. Germán Álvarez Riva, él y su hermana Beatriz fueron los que se encargaron de esta edición. La madre de ellos era maestra y bueno, un día revisando cosas que habían quedado de la madre encuentran un sobrecito con una cantidad de fotos que decía Misión Sociopedagógica Las Chilcas y tenía una referencia de año que curiosamente en este momento no me da la neurona para recordarla, pero era la década del 40. Sí. Y entonces empezaron a revisar qué era esto de mamá. Y empiezan a enterarse que durante muchos años los estudiantes de magisterio hacían unas misiones que le llamaban eso, sociopedagógicas. Se iban estudiantes con algunos de sus profesores a pequeños pueblos, que en esa época se le llamaban pueblos de ratas, y llegaban con educación, salud, hasta con tipos encargados de estadísticas para saber determinado tipo de incidencia de enfermedades, los promedios de edades, de todo un poco, y estaban 2 o 3 semanas trabajando allí. Se instalaban generalmente en el local que fuera de la escuela, el ejército además les aportaba carpas para que se quedaran allí, y en este caso, que es el que ellos profundizan, que es, gracias a las fotos, es el de Las Chilcas, que además está junto a otro pueblo que se llama Las Chingolas, son inseparables, porque en realidad en la escuela de Las Chilcas están Las Chingolas. ¿Mira? Entonces es como que están muy unidos, aunque hay 2 kilómetros de distancia. Si uno quiere ubicarse, van por la ruta 6 como para Sarandí, allí doblen a la derecha 10 kilómetros y llegan a Las Chilcas. ¿Qué hacían? Llegaban, empezaban a hacer intervenciones en la escuela, llevaban gente para que hiciera entretenimiento a la noche, llevaban una sábana y un proyector y hacían proyecciones de cine, pero se encontraban con gente que no solo nunca había ido al cine, sino que no tenía idea de la imagen ni registrada en una fotografía ni en movimiento. Claro. Y en algunas de las fotos que además restauraron con un nivel espectacular, porque son fotos de época, que imagínense que para ampliarlas al tamaño y a la calidad de impresión que tiene este libro, iban a perder mucho y se iban a pixelar, y hay un trabajo de orfebre para restaurar las fotos y que sean grandes y no se pierda calidad de imagen. Y vos ves las caras de esos gurises y de esos adultos mirando la pantalla y no hay nadie disfrutando, están sufriendo. El relato que hay de alguno de los maestros, particularmente de uno, de Pepe Camponovo, que era un maestro en esa época y que mandaba todos los días una carta al diario El Heraldo de Florida con el parte de novedades de lo que habían hecho, cuenta que sí, que había gente que salía a vomitar, con nervios, o sea, con una consecuencia física de estar viendo algo que era una sorpresa absoluta. Claro. Ellos cuentan que esto tiene un antecedente en realidad en cosas similares que se habían hecho en México y en España prefranquista y en México en la década del 20. Y había sido algo que se les ocurrió acá a los estudiantes de magisterio, a las estudiantes de magisterio, mayoritariamente a las maestras, ¿no? En aquella época se les ocurrió imitarlo. Era algo absolutamente por fuera del programa de lo que estaban estudiando. No tenían ninguna obligación de ir, lo hacían con la intención de mejorar la vida de los lugares a los que llegaban. En el caso de las chicas, por ejemplo, llevaron hasta peluqueros. Qué increíble. Y entonces está datado que a determinado día llevaban 11 niños y 7 adultos que se habían cortado el pelo. Pero bueno, en una época que allí había mucha vinchuca y tenían que resolver todas las enfermedades que venían atrás de los bichos.
y había un problema con la cantidad de perros descomunal que tenían, por lo que cuenta Camponovo en lo que mandaba el Heraldo. Entonces, es interesantísimo porque es una reconstrucción de época, es saber lo que pasaba en lugares perdidos del interior. Y Germán tiene una reflexión interesante que dice, bueno, al día de hoy no hay que hacer ese tipo de intervenciones, pero hay otras que siguen siendo necesarias. Y en muchos casos se requiere apoyos. En aquel momento tenían el apoyo del ejército que les daba las carpas, camiones con los que llevaban a las personas que iban a trabajar allí, pero también el Aeroclub de Florida, que tenía una avioneta para emergencias sanitarias, que la puso para que viajara todos los días llevando víveres y llevando los médicos, que iban evaluando, vacunando. O sea, llevaron calidad de vida a las personas que vivían allí. A mí me parece súper loable eso. Qué interesante, porque además, obviamente, más allá de lo que es la fotografía, con todo ese trabajo que hubo para recuperarlos con la calidad que corresponde, también hay algunos relatos, por lo que has dicho, ¿no? Claro, porque está todo lo que había mandado Camponovo a El Heraldo, y entonces te van datando y documentando con fechas lo que se había publicado. Voy a decir una tontería, yo me quedé con una fecha que es el 25 de noviembre porque es el día de mi cumpleaños, y está el artículo que mandó para el 25 de noviembre de ese año. Pero bueno, están esos testimonios. Ahí está Emilio Martínez Murachole, un colega nuestro, creo que es más joven que yo incluso, que trabaja en Florida al día de hoy, que también tiene un artículo en el cual contextualiza y explica un poco cómo eran estas intervenciones. A mí es un trabajo que me resultó precioso, que hicieron entre Germán y Beatriz, su hermana, que tiene después otra serie de guiños que también están buenos. Por ejemplo, cada subtítulo es una cita de una canción. Y al final de todo el libro hay un crucigrama donde aparecen letras de canciones de las que están citadas y alguna otra que no, donde uno como lector, bueno, tiene la posibilidad de tener un juego al estilo de repente de los juegos que podían llevar en su momento quienes iban a hacer pedagogía a las chicas. Bueno, hay un jueguito ahí al final también para que uno entretenga un poco la neurona. El proyecto ganó unos fondos concursables, eso permitió también que tenga la calidad de papel, la calidad de impresión que tiene. Es un librón y es muy lindo porque te conecta con parte de la historia. Tal vez me toca, o capaz que a vos te puede pasar parecido. Mi hija empezó la escuela ayer, empezó primaria. Entonces me llegó también desde otro lado de decir, qué alucinante la nobleza de la gente, de la cantidad de maestras que en aquel momento hicieron eso. En la presentación del libro en Florida, mucha de la gente que estaba en el público revalorizó a sus madres, que habían sido maestras, y les dieron hasta otro sentido. Se enorgullecieron de ver que el trabajo que habían hecho había quedado testimoniado en algún lado, pero además les dio mucho orgullo decir, mirá vos qué bueno lo que había hecho mi vieja, ¿no? Entonces, nada, me parecía que era una cosa linda de compartir y contarles. En cuanto a los testimonios, ¿es algo descabellado en cuanto a la diferencia de tiempo que pasó o hay cosas que se repiten, por ejemplo? Bueno, en realidad lo que pasa es que lo que hace Castronovo es como una descripción. Bueno, te podría decir que descabellado es eso, imaginarse gente que claro, por el tema del incomoda cine, físicamente con la imagen, ¿no? Ya ahí es una diferencia importante. Eso es impensable hoy. Pero después sí hay una cosa que Germán remarcó mucho en todos los lugares que habló, y es que es un libro que tiene la mirada desde el lado de los docentes. Es una mirada subjetiva, como cualquier otra, pero no pudieron dar con habitantes de época para tener testimonios de quienes recibían esas intervenciones. Sí, de los alumnos en su momento. De los momento. alumnos de su momento. Tal vez pasado los años, estamos hablando que esta intervención tiene que tener unos 70 años por lo menos. Sí. Tal vez hay algo que hubo de transmisión oral a nuevas generaciones. Sigue existiendo las chicas, sigue habiendo una escuela allí que en este momento tiene 12 o 13 alumnos. Algún año ha tenido 14, algún año ha bajado a 8, pero sigue y sigue funcionando. Es un pueblo al que la electricidad, mirá vos, para hablar de estas diferencias también, la electricidad llegó pasado 2010, no sé si fue en 2011 o 2012. Que llegó la electricidad y el agua potable y todo porque había habido un incendio y se había prendido fuego en la escuela el año anterior, y entonces hubo una gran intervención de la Intendencia en ese momento, creo que era el CISO del Intendente, les abrieron de vuelta un camino transitable para poder llegar hasta el pueblo, les reconstruyeron la escuela y bueno, y llegó el agua y llegó la luz, ¿no? Qué bueno. Nada, era otro mundo, pero con mucha nobleza, que es lo que me parece más lindo de rescatar. ¿Cómo se pusieron al hombro? Eran estudiantes, no tenían por qué hacer nada. Y allá fueron y se esforzaron por otros. Hay algo vocacional ahí también. Claro, muy generoso. Qué lindo. ¿No? Bueno, ¿el libro se puede adquirir en todas las librerías? ¿Cómo se hace para...? Sí, se consigue. Si no, lo googlean, la Intendencia de Florida lo tiene, lo piden, lo encargan y que se los manden. Me encantó. Bueno, próximo lunes, ¿qué tenemos? Próximo lunes, en Historias Propias va a estar Fabián Severo. Ya que estamos hablando de las chicas y de Florida, hablemos de Artigas. Fabián Severo es de Artigas, de un barrio
que cuando él creció era de la periferia de Artigas, y se ha transformado en algo así como la Real Academia del Portuñol, porque empezó a escribir en portuñol. Cuando se vino a vivir a Montevideo, él venía con todo un estigma que se generó en Artigas y que se sigue generando, porque hay muchos docentes que le dicen a los alumnos, no hables eso, tenés que hablar bien español. Claro. Y vieron que una consecuencia casi que impensada de la globalización fue defender ciertos localismos. Fabián, cuando se viene a Montevideo con todo ese estigma de que le digan que está muy mal que hable portuñol, se encuentra que lo único que se trae de Artigas para acá son las palabras. Claro. Y las empieza a escribir y se transforma en un pedazo de narrador que hace una novela excelente que se llama Viralata, que es una novela sobre la periferia de Artigas en la que él creció, pero que es sobre todas las periferias, que eso es para mí el gran éxito que tuvo, la capacidad de conectar con las emociones de cualquier periferia uruguaya y del mundo, diría. Bueno, y hablamos de esa vida de la periferia, del portuñol, del carnaval de samba que tiene Artigas, de cómo en Artigas hay una cierta sensación por parte de mucha gente de que el resto de Uruguay no considera Artigas como parte de Uruguay. Sí. Fabián dice que muchas veces le pasa de, ¿de dónde sos que tenés ese cantito? De Artigas. Es el lugar que me falta conocer de Uruguay. Porque él dice, para ir a Artigas tenés que querer. No hay una ruta que vaya de Montevideo a Artigas. Tenés que ir hasta Rivera y después agarrar otra. O mucha gente lo que hace es cruzar a Brasil y es como una recta de 100 kilómetros que hay por el lado brasilero para llegar a Artigas. Sí, sí. Entonces está interesante todo eso. También es docente del Liceo Atlántida. ¿No? ¿Qué te suena a vos? Sí, sí. Y habla de su experiencia como docente, cómo es incentivar a los gurises para que se quieran acercar a la literatura y cómo es cuando de repente un año tiene 75 alumnos en un aula. Claro. ¿Cómo haces? Muy difícil. Bueno, y él apela a muchísimo ingenio y también a aceptar que hay muchas cosas que él puede proponer y cosas e intentar que no, sí. y cosas que vienen condicionadas de afuera. Entonces busca generar un pacto con los gurises para que todos pasen de la mejor manera ese rato. Y tiene una frase que está buenísima, que ahora la veo como padre también. Dice, yo no entiendo cómo los padres no se quejan de las condiciones en las que estudian sus hijos. Y tiene razón. Porque dice, Salón es que si tu hija no lleva una frazadita para ponerse arriba de las piernas, va a pasar un frío bárbaro y con frío mucho no va a poder prestar atención, mucho no va a poder pensar. Y es interesante porque también cuando devuelve eso, ¿no? ¿Y dónde está el involucramiento de los padres? Claro. Digo esto atándolo con lo de las chicas y es decir, bueno, había gurises que se preocupaban cuando estaban estudiando por involucrarse y ayudar a otros y a veces uno no mira las condiciones en las que estudian sus hijos por 1000 millones de motivos que pueden ser muy válidos, la vida te pasa por arriba. Pero está bueno que hay que llamar la atención. Pero está bien interesante porque también refleja a veces una actitud un tanto pasiva, ¿no? Claro. Del esperar, obviamente que hay que esperar y exigir, pero hay que accionar para que eso pase a veces. Total, para exigir tenés que moverte. Exacto. Si no, me quedo acá sentado protestando, no va a cambiar mucho. Sí. Exactamente. Bueno, buenísimo. El próximo lunes a las 9 de la noche, 9 de la Severo en noche. Historias Propias. Y ya les digo, con la lupa en las chicas, que lo consiguen en cualquier lado. Y si no lo piden, los libreros ahora consiguen todo. Gracias, Álvaro. Gracias a ustedes por abrir la Para puerta. consigna de la jornada, que ya vamos a aprovechar a leer algunos mensajes y te la voy a preguntar porque, a claro, Álvaro. es ideal, Álvaro, para Es para esto. él, está hecho para él. ¿Cómo se ejerce la autoridad parental en el día a día? Con diálogo y el límite claro. Mirá bien. Sí. Porque tuvimos a Pilar Sordo y estuvo bastante alineada con lo que decís vos. Mirá, bueno, yo en realidad estoy alineado con mi compañera, la mamá de Julia, es psicomotricista, trabaja mucho con niños, tiene muchísima experiencia, está especializada además en primera infancia. Entonces, voy en coche. Claro, va en coche. Así claro. cualquiera. O sea, he sido un buen alumno, Sí, en sí, realidad. sí, Porque sí, les cuento que el día que llegamos a casa con la criatura y ella se va a bañar, y Julia se pone a llorar, le digo, déjamela, me senté en un sillón con la criatura, sale de bañarse y Julia, que seguía llorando, me dice, ¿no se te ocurrió pararte, moverla? Claro. O sea, que yo arranqué desde ahí para llegar a esto que puedo decir ahora, gracias a Sos un gran alumno. Claro. Total. Sos un gran Espero alumno serlo. y tenés una buena docente Eso ahí, seguro. a la par. Tengo una buena docente seguro, después soy un alumno que la rema, ¿no? Está muy bien. Bueno, Álvaro, gracias como siempre. A Quedan ustedes. todos invitados para el lunes Historias Propias.